días, te saluda Meli Mejía, directora del Colegio Cristiano Montemoria. Hoy quiero compartir contigo un mensaje de Dios para que juntas podamos marcar la diferencia en nuestros hijos y que ellos puedan desarrollar una vida llena de bendiciones. Recuerda que nuestro papel como madre es muy fundamental, ya que puede tener un gran impacto en la vida de nuestros hijos, ya sea positivo o negativo. Puede marcar la vida de nuestros hijos en gran manera. Y en la palabra de Dios vamos a ver unas características de las cuales podemos tomar como ejemplo de mujeres que marcaron la vida de sus hijos en una manera positiva. Por ejemplo, Jocabed. Jocabed en Éxodo 2:1 fue una mujer valiente que determinó que su hijo iba a vivir. Y ya todos sabemos la historia de Moisés. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Libertó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Cruzaron el Mar Rojo, vieron milagros, ¿verdad? Pero si Jocabed en ese entonces hubiera tenido miedo y hubiera decidido hacer caso al reglamento, a la ley que el faraón tenía en ese entonces, que todo varón tenía que morir, pero ella confió primeramente en Dios y luego fue valiente y decidió que su hijo iba a vivir. Muchas mujeres nos ha tocado así, decidir y pelear delante de la presencia de Dios la vida de nuestros hijos, ser valientes. En un momento desde el embarazo de repente te dieron un diagnóstico negativo y tú tuviste miedo y dijiste, vamos a creer lo que diga el médico, un diagnóstico. Tu pareja murió cuando tú estabas embarazada y dijiste, ¿qué voy a hacer? Y tantas cosas que pueden haber pasado cuando tú fuiste madre o estás en el proceso. Pero yo quiero decirte hoy que Jocabed tuvo valentía. Tuvo esa valentía de decir, no voy a dejar que ninguna circunstancia vaya a hacer que mi hijo no tenga un futuro, que mi hijo no prospere. Jocabed tomó la valentía y decidió sacar adelante a Moisés. Y Dios le dio un plan. Dios le dio un plan para que Moisés viviera. Otra de las mujeres que marcó la vida de su hijo y fue alguien de mucha bendición para el pueblo de Israel fue Ana. Ana no podía tener hijos. Ana era estéril. Pero Ana derramó su alma delante de Dios y clamó y persistió. Y Dios escuchó su oración y le dio la oportunidad de ser madre. Y fue madre de Samuel. Samuel fue un gran profeta en Israel, un hombre lleno de bendición. Pero el propósito en agradecimiento de Ana hacia Dios fue que ella pactó con Dios y le entregó a su hijo a Dios. Ana dedicó a su hijo a Dios. Y este es el segundo paso, la segunda característica que debemos de tener nosotras como madres si queremos marcar la diferencia en nuestros hijos y que ellos tengan una vida llena de bendición. El segundo paso es dedicárselos a Dios al 100%. Si tú tuviste problemas en concebir o cuando el bebé nació o la bebé nació, y estuvo enfermo, pasó días en intensivo y tú en tu angustia clamaste a Dios y le prometiste tantas cosas a Dios para que Él tuviera misericordia y le diera una oportunidad de vivir. Pero tú más adelante te olvidas del favor de Dios hacia la vida de tu hijo o tu hija y haces como que si nada hubiese pasado importante. No estás siendo una persona agradecida. Tienes que agradecer y no importa si tu parto fue normal, si tu bebé fue saludable, tú tienes que entregarle tu hijo en dedicación a Dios. Tienes que pactar con Dios, tienes que darle esos hijos preciosos que Él te los está prestando. Darle la vida de tus hijos a Dios.
para que Dios haga y obre de la manera perfecta sobre ellos. Acuérdate que en Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, para que cuando fuere viejo no se apartara de él. Si tú desde muy pequeño inculcas a tu hijo a servirle a Dios, le dices cuáles son los principios fundamentales para tener una vida de bendición con Dios, tu hijo cuando sea grande, adolescente, va a tener esa semillita sembrada en su corazón y va a llegar el momento en que va a germinar y va a ser esa persona de bien que tú quieres que él sea más adelante. La tercera persona en la palabra de Dios fue la madre de Jacobo y Juan. Jacobo y Juan eran discípulos de Jesús. Y la madre se acercó a Jesús. Fíjate bien, no se acercó a Pedro, que era otro discípulo, no se acercó a Judas, que era otro discípulo, se acercó a Jesús para interceder porque ella quería un buen lugar en el reino de Dios para sus hijos. Así nosotros, cuando queramos dádivas buenas para nuestros hijos, tenemos que abocarnos al Señor Jesús, no abocarnos a una persona que materialmente tal vez pueda ayudarnos. Primero clámale a Jesús, a Dios, para que ellos puedan tener un buen trabajo, para que ellos puedan ganar su año, para que ellos puedan lograr su sueño de graduarse de ingeniero, de médico, de arquitecto, de lo que ellos puedan soñar. Pero el primero que tienes que acudir es a Jesús. En esta ocasión, ¿verdad? La petición de esta mujer no era posible porque el reino de Dios ya está establecido de una manera. Pero la vida de tu hijo la establece el Señor Jesús. Entonces, al que debes de acudir, al que debes clamar, al que debes tú interceder por tu hijo, es al Señor Jesucristo, no a nadie más. No intercedas por una persona humana, no, intercede al Señor Jesucristo. Y la cuarta y quinta mujer que estaban juntas es Eunice y Loida. Ellas fueron unas mujeres con un testimonio realmente muy bueno. Ellas eran la abuelita y la madre de Timoteo. Y a pesar que la figura paterna no estaba en la vida de Timoteo, ellas fueron un gran ejemplo para Timoteo. Y no por eso Timoteo se desvió, no por eso Timoteo tomó otro puesto que no le correspondía, sino que él dedicó su vida a Dios. ¿Pero por qué? Porque vio un ejemplo genuino, verdadero en la vida de su madre y de su abuelita. Él no vio de aquello que ellas iban a la iglesia y en la casa eran otras cosas, o que en la iglesia ellas aparentaban ser algo y con las demás personas eran malas o criticaban o murmuraban, sino que ellas eran realmente como eran en la iglesia, como eran en la casa, como eran en el mercado, como eran en todos lados. Nuestro testimonio tiene que ser igual en donde nos encontremos, para que las demás personas, no solo nuestros hijos, sino que para que las demás personas sepan que la vida en el Señor Jesucristo te hace diferente, te hace una mejor persona, te hace alguien lleno de bendición. No estamos diciendo que no vas a tener pruebas, no vas a tener luchas, pero sabemos cuál es la manera correcta de encontrar a Dios. Recuerda que es un gran privilegio ser madre, aunque esto implica sufrir, gozar, llorar, reír, tantas cosas que nos suceden cuando somos madres. Tenemos todas las emociones encontradas, desarrollamos todos los sentimientos en nuestra vida por nuestros hijos, pero te recuerdo que juntas podemos hacer y marcar la diferencia en nuestros hijos agarrados de la mano de Dios. Y eso es lo más importante y lo fundamental. Dios te bendiga, que tengas un feliz día y que la pases muy bien.
Bendiciones.